le hemos titulado Viviendo cómo vivimos en el siglo XXI. Y hoy quiero compartir con ustedes la siguiente enseñanza sobre vivir confiando en Cristo. ¿Cómo debemos vivir? Confiando en Cristo. Así que el Salmo 121 es muy específico en este sentido, el salmista, y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro, hermanos? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, el creador de todo lo visible y lo invisible. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no tiene esa necesidad como nosotros. Él nos ve siempre, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo debemos vivir? Confiando en el Señor, hermanos. En los tiempos de angustia, de aflicción, confiemos en el Señor. En los tiempos de alegría, sigamos confiando en el Señor. Así que, ¿cómo podemos confiar en el Señor? Bueno, conociendo al Señor. Cuando alguien viene a tu vida en primera instancia y empieza a decirte: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o permíteme esto, permíteme las llaves de tu automóvil o las de tu casa, ¿le sueltas las cosas así? No, porque no lo conocemos. Pero conforme pasa el tiempo y hay una relación y vas conociéndolo, probablemente si le digas: aquí están las llaves del carro, lo puedes acomodar, Héctor. No sé si me explico, o sea, solo conociendo al Señor podemos confiar en Él. Porque muchas personas hoy en día en el mundo dicen: pues sí creo en Dios, pero no sé si me va a ayudar, porque no lo conocen. No lo conocen. Como dijo Job en un punto de su vida, cuando estaba pasando los sufrimientos: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Llegó a un entendimiento, a un conocimiento mucho más alto de en quién hemos confiado, hermanos. Y simplemente el hecho de que Jesús murió por nosotros en la cruz me habla de que puedo confiar en Él. Él no tuvo en poco el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a morir por cada uno de nosotros. Así que la única manera de vivir confiado es conociendo al Señor y teniendo una relación continua con Él. Porque Él siempre nos ayuda en el tiempo presente, pero tenemos promesas para el futuro de parte de nuestro Dios. ¿Y cuántos creen que conocen a Dios? Qué bueno. ¿Y los demás no? Necesitamos conocerlo cada vez más. No terminaremos, pero entre más lo conocemos, más descansamos en Él. Más decimos: yo sé que mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué significa esto?
que es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Por eso, cuando los apóstoles o los discípulos empezaron a conocer al Señor, creyeron en Él y empezaron a vivir con Él, a caminar con Él, a verlo, a escucharlo, a ver lo que hacía, a ver su vida. Llegaron a confiar en Él. De tal manera que, por ejemplo, en Juan 6, después de que el Señor alimentó a una multitud con los panes y los pocos peces que traía un jovencito, Él empieza a hablarles cosas de mayor profundidad a todos los que lo seguían, que eran muchos. Pero ¿cuántos saben que muchos se acercan a Jesús solo con un interés material? Como era esa multitud, les había dado de comer y lo buscaban porque querían seguir recibiendo más bendiciones materiales de Él. Y entonces, cuando Él les habla de su sacrificio y de lo que era creer en Él, y que les habló de que Él era el pan de vida y que deberían de comer su carne y beber su sangre, ellos lo pensaron en forma natural, pero Jesús estaba hablando en el sentido espiritual. ¿Cuántos saben que nadie puede comerse al Señor, mucho menos beber su sangre, ¿no? Como es un dogma de fe en la religión. No, Él estaba hablando de creer y confiar en Él totalmente. Y dice que la multitud que hizo, lo dejó. Y volteó y vio a Pedro y a los otros 11 apóstoles y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se acuerdan? Juan 6, versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren ustedes también irse? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Solo Él. Dice, y nosotros, fíjate, dos cosas aquí, hay un proceso que señala Pedro. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, ¿cómo te vamos a dejar? Señor, no. Tú eres el único que enseña la doctrina que lleva a la vida eterna. ¿A quién vamos a seguir si no es a ti? ¿Encuentran a alguien a quien más seguir en este mundo si no es al Señor? Porque habrá personas buenas, pero el único que tiene palabras de vida eterna y promesas de vida eterna se llama Jesucristo. Y nosotros hemos, dice, creído y conocido. Y ahí es nuestra meta. No solo creer, porque toda la multitud que antes lo seguía, ¿habían creído en Él? Sí, momentáneamente. Creyeron que Él, pues algo tenía, y por eso lo buscaban y lo seguían. Pero conocer al Señor requiere de nuestra atención, de nuestra lectura, nuestra comunión con Él. Al Señor, ¿dónde se le conoce? En la Biblia, no en teorías o conocimiento humano. Tenemos la palabra profética más segura, dijo Pedro, que es la santa palabra de Dios. Así que ahí le conocemos y el poder de su resurrección. Así que
cómo podemos vivir confiadamente? Solo conociendo al Señor. ¿Qué dijo en el Sermón del Monte? ¿Por qué se afanan? Ay, es que Putin ya dijo que va a generar la tercera guerra mundial. Pues nos vamos con el Señor, hermanos. ¿Cuál es nuestro temor? ¿Están con temor ustedes? Porque muchos ni cuenta se dan de las noticias, o muchos dicen, está muy lejos ellos. Pero digo, si se generara un conflicto de esta naturaleza, no saldríamos ilesos, pero nuestra confianza está en aquel en quien hemos creído y a quien hemos conocido, quien prometió que Él está preparando lugar para nosotros en el cielo, hermanos, en la casa de nuestro Padre. Así que necesitamos conocer más a Dios. Mira estos dos últimos cantos, ¿de qué hablaban? De la grandeza de nuestro Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ese argumento es importantísimo para cada uno de nosotros, incluso cuando compartimos con otras personas. Romanos capítulo 1, ustedes lo conocen. El Señor dice que nadie se ha quedado sin un conocimiento de cómo es Él. Romanos capítulo 1, versículo 19 dice que lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Cuántos han leído la creación y se quedan maravillados de cómo Dios, con ese gran poder, solo decía, hágase esto, y se hacía? Con esa precisión, con esa sabiduría, con ese equilibrio, con ese orden, con esa belleza. Por eso dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida su gran poder y deidad por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un científico honesto, ¿qué debería de decir? ¡Cuán grande es Dios! Un biólogo honesto, ¿qué debería de decir? ¡Cuán grande es Dios! Cualquier persona común como nosotros, ¿qué debemos decir cuando vemos todas sus maravillas? ¡Cuán grande es Dios! Así que, obviamente, hay un grupo de personas que no confían en Dios. Creen en Dios, creen que le conocen, pero no le conocen. ¿Se acuerdan Nicodemo, un religioso principal entre los judíos? Vino a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Juan capítulo 3. ¿Y qué le dijo el Señor? Es necesario nacer de nuevo. Y él se quedó asombrado. Ustedes conocen su respuesta. Dijo, es imposible entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer. Porque las cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Después, con el tiempo, al final vemos que se convirtió al Señor este religioso, porque lo conoció. Al principio tenía un interés. ¿Cuántos saben que a veces por un interés muchos se convierten? Pues a ver, nada más a ver qué dicen. Bueno, Dios usa muchas maneras. Así que simplemente la creación nos deja ver que exige un creador. El diseño nos deja ver que exige un diseñador. ¿Quién te diseñó a ti?
¿Quién diseñó? Podríamos en eso hablar horas y horas. Solo el sistema solar, ni siquiera la galaxia en la que estamos, solo el puro sistema solar. La pura tierra con todo lo creado, todo lo que hay en ella. La forma en que gira, se traslada. Es algo impresionante. Un diseñador glorioso, hermanos. Y Él tiene todas las cosas en su control. Él tiene tu vida y mi vida en su control. Nada sucede sin que Él lo permita. Ni un pajarillo cae al suelo muerto sin que Él lo permita. Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan una impresionante historia, hermanos. Pensemos en primer lugar en lo que hemos escuchado acerca de la inmensidad del universo. Nadie sabe dónde termina el universo. Mira, los astrónomos y los que estudian todo esto han hecho cálculos y dicen, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, que son casi 300,000 kilómetros por segundo, ¿se pueden imaginar esa velocidad? Es impresionante. Ya cuando vamos a 120 en el carro ya sentimos que vamos muy... Casi 300,000 kilómetros por segundo. Bueno, los que se dedican a estudiar todo esto, dicen que nos llevaría 10 millones de años, o sea, 10,000 billones de años, en llegar al lugar más lejano que se puede ver con los telescopios modernos. ¿Podemos llegar humanamente hablando? No, pero un día pasaremos por ahí, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la morada de nuestro Dios, el tercer cielo, está más allá de todo lo que se puede ver y calcular hoy en día. Así que los astrónomos piensan que incluso el universo, el espacio, ni siquiera tenga un límite, que es ilimitado, porque nadie le ha visto un límite. Nuestro planeta es un minúscula, no sé si a ti te gusta eso, pero yo en ocasiones, pues ahora con el internet aprovechamos para algunas cosas. Me he puesto a ver diversos soles lo más cerca de, o estrellas que son similares al Sol, cerca del sistema solar. No, hombre, nos quedamos a nada, un nada. Imagínate, en medio de esa pequeña nada vivimos todos nosotros. Y dice que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Qué maravilloso, hermano. Dice que Él extiende todas sus estrellas como si fuera un pergamino y tiene nombre para cada una. ¿Cuán grande es Dios, hermanos? ¿Sabrá cómo te llamas tú? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Sabrá el Señor, hermanos? A veces decimos, es que nadie sabe lo que estoy pasando. Pues si no has confiado en nadie y nadie más lo sabe, pero Dios sí. Dios lo sabe todo. Diga, todo, todo. Pensemos solamente en el número de las estrellas y cuerpos celestiales.
Aquí en la ciudad se limita por las luces de la ciudad, pero si te vas aquí hacia Mil Cumbres y te paras por ahí en una zona, bueno, hoy probablemente esté nublado, pero en un día claro, ¿podrías contar las estrellas que se ven? Al lugar donde hemos ido aquí para Mil Cumbres, la escalera, a las reuniones de varones y de jóvenes, en la noche, ¿cómo se ve? Impresionante. ¿Quién las puede contar? Nosotros no. Así que pensemos en las distancias entre la Tierra y cada una de estas estrellas. Así que por eso el salmista dice, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje como el que nosotros expresamos o quisiéramos oír, pero hay un lenguaje en todo lo que sucede. Dios está hablando a través de su creación, hermanos. Así que si la creación es tan grande, tan majestuosa, tan maravillosa, tan perfecta, ¿cómo es nuestro Dios, hermanos? Maravilloso, glorioso, perfecto. Cantábamos santo. Así es nuestro Dios. ¿Cómo no confiamos en Él? ¿Han visto personas que dejan de confiar en el Señor? Es que no lo conocieron. No llegaron a conocerlo. Creyeron en Él hasta cierto punto, pero no le conocieron. Creyeron en Él para ciertas cosas, para comer, para otras cosas, para sanidad, pero para cosas de mayor valor no le conocieron y lo dejaron. Muchos lo han dejado. Así que veamos los cielos. ¿Vieron la luna en estos días? El sábado nosotros veníamos de Moroleón, fuimos allá a Moroleón y había una luna hermosísima, color naranja, grande, aunque la de octubre es más grandota, pero esta estaba enorme también. Y el cielo se ve maravilloso. Yo cuando veo, a mí me encanta todo eso, de toda la creación de Dios. Y cuando veo todo eso digo, cuán grande es mi Dios. Y por eso cuando lo cantamos aquí digo, cántalo, cuán grande es mi Dios. Y todos lo verán. Aunque hay muchos que ya no voltean a ver al cielo, ya solo andan clavados en las cosas de este mundo. ¿Saben que hay que levantar los ojos al cielo, hermanos? Así que el conocimiento de Dios nos da esa seguridad para vivir confiadamente. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Confiadamente. Éxodo 6, versículo 7, cuando el Señor mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel, el Señor fue conocido por sus poderosas obras. Y le dijo el Señor a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y además los voy a meter en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se las voy a dar por heredad. Y termina
este versículo diciendo, yo, Jehová, o sea, yo soy el que hago la promesa. ¿Cumplió el Señor la promesa? Entonces, cuando nosotros conocemos la historia de la creación, de los tratos de Dios con el hombre desde Adán y Eva, después con el pueblo de Israel, con Abraham, Isaac y Jacob, y conocemos sus poderosos hechos, no solo su creación maravillosa, sino cómo Él ha cumplido sus promesas, su palabra, podemos confiar en Él. Porque Él había dicho a Abraham que iban a ser cautivos, pero que vendría y los liberaría con mano poderosa. Y Él siempre ha cumplido todas sus promesas. Así que podemos dormir tranquilos. ¿Cuántos tienen problemas ahorita? Hermano, confiamos en el Señor. Hagamos lo que tenemos que hacer nosotros, obviamente, ¿no? Pero nuestra confianza, ¿en quién está? En el Todopoderoso, hermanos. En el Creador de los cielos y de la tierra, en aquel que vemos que cumple sus promesas. Éxodo 16, versículo 12. El problema es que somos así como el pueblo de Israel, ¿no? Quejumbrosos y ya nos sacó, pero ahora, ¿qué vamos a comer? ¿Dios habría previsto que Él les iba a dar de comer, sí o no? Claro. Él no los sacó para matarlos en el desierto, dejarlos morir de hambre en el desierto. Pero no pudieron esperar a que el Señor extendiera su mano, sino que se inconformaron y empezaron a pelear con Moisés, con Aarón, y a reclamarle. Mejor nos hubiera dejado en Egipto. Y empezaron a acordarse de los pepinos, ustedes conocen, y las ollas de carne y de pescado, que no creo que seguido tuvieran esos banquetes. Pero ¿qué les dijo el Señor? Fíjate, versículo 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dígale al de al lado, ahí nos hablan. ¿Qué hace el Señor? Escucha todo. Es más, ¿conoce nuestros pensamientos? Sí. Ay, ay, ay. Cuán grande es mi Dios. Pero qué compromiso tenemos. Y le dice a Moisés, yo he escuchado las murmuraciones del pueblo. Háblales diciendo, al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan y sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. A ver, aquí una pregunta así que yo ya sé la respuesta, pero ¿alguien lo ha dejado el Señor sin qué comer? Yo sabía que no. Porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Jesús dijo eso en el Sermón del Monte, ¿no? ¿Por qué te preocupas de qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a vivir? El Señor sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Versículo 13. Y cuando vino la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. ¿Qué les dijo el Señor? En la tarde comerán carne y en la mañana comerán pan. Bueno, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová les da para comer. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Conozcamos cada vez más al Señor, hermanos.
en sus hechos pasados, conozcamos sus promesas para nosotros, nuestras familias y las promesas para el futuro. Cuando ya el pueblo estaba para cruzar el Jordán, Moisés ya no estaba y Josué era el líder. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? En el capítulo 3 le dijo, mira, prepara a los sacerdotes que llevan el arca en sus hombros y que se metan al Jordán. Cuando los pies de los sacerdotes estén sobre el agua se va a detener como un montón para que puedan cruzar libremente el río Jordán. ¿Y qué hizo Josué? Le creyó a Dios, confió en Dios. En una temporada donde el río Jordán tenía un caudal muy especial, era en la mayor época de corriente de agua en el Jordán. Humanamente dirían, ¿cómo vamos a cruzar? Hay ancianitos, hay niños, hay animales, hay comida, hay las tiendas que traemos. Dios abrió un camino por donde pasaran en seco, hermanos. Y Dios da instrucciones, solo confía en mí. Y Dios obró poderosamente y todos pasaron el río Jordán sin mojarse. Los únicos que se mojaron sus pies, ¿quiénes fueron? Los sacerdotes. ¿Cuántos están dispuestos a mojarse los pies para bendición de otros? Para nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos. Necesitamos dar el paso de fe, hermanos. Así que, ¿cuánto conoces a Dios, hermano? Porque en cuanto más lo conocemos, más confiamos en Él. El salmista dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dígale a su corazón, no temas. No temerá mi corazón. Aunque contra mí, decía David, se levante guerra, ¿qué dijo? Yo estaré confiado. Hay guerras a nuestro alrededor, personales, familiares, de muchas otras formas. Estemos confiados. Así debemos vivir los cristianos en este siglo XXI, confiando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Así que las promesas de Dios también nos dan paz, seguridad y confianza. Fíjate lo que dijo Josué al término de su vida. Ahora, hemos dicho que David fue un varón de guerra, ¿sí o no? Pero Josué, ¿qué fue? Un varón de guerra también, hermanos. Él se encargó de conquistar la tierra que Dios les había prometido. Dios le dio grandísimas victorias. Pero fíjate en una cosa que dice al final de su vida. Josué capítulo 23, versículo 14. Qué bonito sería que eso le dijéramos a nuestros hijos ya cuando estemos así como en la condición de Josué. Dijo, yo ya estoy para entrar hoy. ¿Cuándo iba a entrar? Hoy. Por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo su corazón y toda su alma que no ha faltado una palabra. Subráyale ahí, una palabra. No ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios
había dicho de vosotros. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. ¡Guau, hermanos! ¿Cuántos han faltado alguna promesa, humanamente hablando? Ay, a veces hasta al Señor le hacemos promesas y fallamos, pero Él no deja sin cumplir ni una sola de sus promesas. Así que eso nos dará confianza, ¿sí o no? Él ha prometido no dejarnos. Él ha prometido no desampararnos. A Josué le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Lo cumplió el Señor? Josué lo vivió de tal manera que le dio la convicción, inspirado por el Espíritu Santo, de decirles, ustedes vean cómo podemos confiar totalmente en el Señor. Todo lo que Él prometió, todo lo cumplió. Ni una sola de las cosas que Él prometió, ni una faltó. Hebreos 13, versículo 5. Viendo en el Nuevo Testamento que las promesas siguen para nosotros también. Dice el escritor de Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos, dígale al de al lado, estemos contentos. Contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? El Señor. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir como confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Relájese, hermano, hermana. Tú también que estás ahí. Ay, es que llovió mucho. Pues si llovió es para algo también, hermanos. Podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos respiran con más calma? Necesitamos, hermanos. Son tantas las presiones y no nos acordamos de las promesas de Dios, los hechos maravillosos de Dios. ¿A cuánto los ha sacado el Señor de cosas difíciles en el pasado? Nos seguirá sacando, hermanos. Acuérdate, porque ahora estamos ahí mordiéndonos las uñas y tronándonos los dedos. Dice la Escritura, sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Y los qué? Ay, porque cómo batallamos con los pensamientos. ¿Sí o no? Ahí hay una guerra. Y ahí se generan muchas emociones, muchas ideas, muchas inseguridades, ahí se generan. Por eso ponte el yelmo de la salvación. Mira, nuestro futuro está asegurado. Y probablemente tú pensaste en que ya cobras la pensión de los adultos mayores. Eso no es asegurar nuestro futuro, sí, porque nuestro futuro no termina aquí. Digo, si ya la estás cobrando, gloria a Dios. Pero nuestro futuro no es solo el tiempo que vivamos aquí. Nuestro futuro es
para toda la eternidad. ¿Y qué nos da la confianza y la seguridad de que está asegurado nuestro futuro? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo, ante cuestiones que habían surgido sobre la resurrección del Señor, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La tumba está como vacía. Nosotros podemos tener una cruz, pero sin nadie en la cruz, porque Cristo no se quedó en la cruz. Tampoco se quedó en la tumba. Él resucitó con poder y gran gloria. Y Pablo lo enfatiza, todo este capítulo 15 habla sobre la resurrección. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí esto explica mucho por qué Jesús debía ser verdadero hombre y verdadero Dios. Porque en Adán todos mueren, pero en Jesús todos son vivificados y serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no habrá más muerte. ¿Cuántos saben que el Señor nos levantará del polvo? Cuando partimos de aquí, si es que no viene Él antes, nos vamos con Él. Pero este cuerpo que se queda aquí, Él lo levantará y lo transformará. Lean 1 Corintios 15, es maravilloso. Porque le preguntaban: ¿y cómo vamos a resucitar? Muchos se imaginaban: ay, voy a resucitar con los ojos que quería, las pestañotas que quería, el cabello que quería. Y Pablo dice: calma, no piensen carnalmente. Dice: lo que se siembra es una semillita, pero no sale, ¿qué sale? Una planta muy diferente a la semilla. Por ejemplo, en el maíz, pues es un granito. Se planta en corrupción, resucitará en gloria. Muy diferente. Mira, la verdad que nuestra imaginación se queda corta. Porque pensamos en lo terrenal, en lo que hemos vivido, en nuestra experiencia corporal y natural. Pero será algo gloriosísimo. Digo, el Señor nos dejó ver un poquito cómo Él pues ya no tenía dolor, porque le dijo a Tomás: mete tu dedo, mete tu mano. No le dolía. Imagínate a alguien con una herida de esas, le meten la mano. No, algo glorioso. ¿Cuántos dicen yo quiero? Yo me imagino. Hay una canción que dice: solo me puedo imaginar, pero la realidad va a superar nuestra imaginación, hermanos. Y nos vamos a ver allá. Espero que estés allá. Porque la Biblia dice que nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob. O sea que sí vas a saber quién es quién. ¿A cuántos les da gusto eso? Así que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva, hermanos. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que podemos estar confiados.
Ahora que las noticias son instantáneas, antier o algo así me dice Roxana, mira lo que me llegó, porque pues te suscribiste al chismógrafo. Sí, pues las noticias, pues muy parecido. Y salió un evento en Pátzcuaro, ¿cuántos lo vieron? Ahí a la entrada donde están las carnitas esas famosas. Y dice, mira lo que está pasando. Yo ya estaba casi con la cabeza en la almohada, le dije, está bien. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos dormir tranquilos, hermanos. ¿O te quita el sueño todo eso a ti? Hay cosas que a veces sí nos quitan el sueño, pero deberíamos de acordarnos que el Señor, en paz me acostaré. Eso dice la Escritura. Y tenemos que trabajar en confiar en el Señor, hermanos. ¿Creen que nos haga falta confiar más en el Señor? Yo creo que sí. Pero en este siglo malo, presente siglo malo que nos toca vivir, debemos confiar más en Él. Porque si no, estaríamos al borde del colapso. Ahora, por lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, podemos vivir confiadamente porque Él sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Cuando Juan el Bautista fue apresado, ¿se acuerdan? Y mandó a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si Él era el Mesías. No porque dudara, no voy a entrar en eso ahorita. Pero, ¿qué le respondió Jesús a estos mensajeros? Mateo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel, fíjate, él ya estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús no se enojó con Juan, él entendía lo que él quería producir en sus discípulos y en los que escuchaban. Respondió Jesús y le dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que escuchan y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, feliz, dichoso, es el que no encuentre tropiezo en mí. Gloria a Dios. Ahora, el Señor ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero sigue bendiciéndonos, ¿sí o no? Sigue sanando enfermedades, sigue protegiéndonos, librándonos de cosas. Sigue permitiéndonos ver más allá de lo que hemos visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pase a mi alrededor, lo que me pueda hacer el hombre o cualquier otra situación que se presente. Porque ¿quién es el que me ayuda? El Todopoderoso, hermanos. Entonces, por eso te llevé un poquito desde la creación de Dios, lo glorioso, lo maravilloso de la creación de Dios, los hechos verificables aún históricamente, arqueológicamente, donde Dios actuó poderosamente a favor de su pueblo, los hechos donde Jesús actuó poderosamente, la resurrección poderosa del Señor.
sus declaraciones de siempre ayudarnos, sustentarnos, bendecirnos. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda. ¿Cuántos prefieren la ayuda del Señor a cualquier otra ayuda? Ahora, el Señor también toca corazones de personas que nos ayudan, porque Él nos da gracia y abre puertas y Él sabe cómo hacerlo. Yo he visto muchísimas veces cómo Dios obra directamente o a través de otras personas. De manera que yo puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No voy a estar con temores, porque lo que yo haga puede bendecir a otros. ¿Por qué estás tan tranquila, tan tranquilo? ¿Por qué no estás? Hay un debate en todo el mundo, ¿sí o no? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es esto, lo que es aquello. Nosotros queremos lo que está escrito en la palabra. El Señor en Juan 17 oró por sus discípulos, ¿se acuerdan? Y que dijo, yo te pido, Padre, que no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, dijo Jesús. Pero aquí están en el mundo. Pero te pido que los guardes del mal. Santifícalos ¿en qué? En tu palabra. Tu palabra es la verdad. Así que conozcamos más a Dios para confiar más en Él, hermano. Si a alguien le confías las llaves de tu carro, de tu casa, tu NIP de tu tarjeta, ahí me lo pueden pasar si quieren. ¿No será digno el Señor de que le confiemos toda nuestra vida, todas nuestras necesidades, nuestras situaciones? Yo creo que sí. Termino con Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hay unos milagros muy especiales en el Evangelio de Juan, no narra tantos como los otros evangelios, porque no era el propósito de este Evangelio. Pero por ejemplo en Juan 9 está el ciego de nacimiento que recibió la vista, ¿se acuerdan? Y dice al final el Evangelio de Juan, ¿cuál era el propósito de este libro? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero muchas otras están en Mateo, en Marcos, Lucas. Pero estas, las que están en este Evangelio, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que si tenemos vida eterna en Jesús, tenemos también su ayuda, su protección, sus promesas, su cuidado, su provisión, su fortaleza. Así que, hermanos, vivamos confiadamente en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie. Salmo 121, que dice, no se te olvida, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Él me cubre del sol en el día y de la luna en la noche. Así que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas.
Y Él en lugares de delicados pastos nos hace descansar, nos da reposo, conforta nuestra alma, porque ahí, te digo, se generan muchas cosas. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y si es tu caso, puede ser que tú estés muy tranquilo, tranquila, confiando totalmente en el Señor, pero si no es así, todavía hay algo ahí que está inquietando tu vida. Dile, Señor, yo quiero conocerte más, porque quiero vivir confiadamente, tranquilo, tranquila, sabiendo que todo está en tu control y que tú tienes cuidado de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mis padres. No temeré lo que escucho en las noticias de hombres sobresalientes o poderosos. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Queremos vivir confiadamente en medio de un mundo de incertidumbre, de inseguridad, de rumores, de tantas cosas. Yo quiero esa vida que tú planeaste para mí. Vivir en paz y vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dígale al de al lado, vivamos tranquilamente. Y ayudemos a otros a vivir confiadamente, ¿no? Porque nuestra vida está en la mano del Todopoderoso. Y volteen de vez en cuando a ver los cielos y digan cuán grande es Él. Imagínate, el Todopoderoso nos cubre con sus alas. El Salmo 91, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Dale un aplauso al Señor. El Señor les bendiga. Nos vemos el viernes en la oración los que puedan, los jóvenes en su reunión, y el domingo 10 de la mañana y 11 de la mañana. Dios les bendiga.